titanio. ¿Cuáles son las características del titanio? Alta resistencia corrosiva. Y aquí hay que tener claro que el concepto de corrosión depende mucho del fluido. Cuando hablamos de corrosión depende mucho de dónde esté inmerso el material. El ácido fluorídrico lo disuelve el titanio. Por lo tanto, cuando hablamos de corrosión, son ciertos medios corrosivos, pero justamente el medio corrosivo es muy resistente, ya que ahí vamos a ver algunos. Otra característica, biocompatible. ¿Cuántas veces hemos escuchado hay implantes de titanio? Tiene una capacidad inmune frente al cuerpo humano, a los fluidos del cuerpo humano. Por lo tanto, se usa mucho como tornillo, implante, prótesis de titanio, producto que es biocompatible, o sea, no hace daño y se asemeja muy bien o se une muy bien al hueso. Tiene baja gravedad específica, o sea, el peso específico es bajo, o sea, es muy liviano. Acá tienen un pedacito de titanio, ya, para que vean, digamos, que es súper liviano. No tanto como el aluminio, pero es liviano. Propiedad magnética, no es magnético el titanio, lo cual en ciertas aplicaciones es muy importante que el material no se magnetice, por lo tanto el titanio no es magnético. Y tiene una alta resistencia mecánica, puede ser tan alta como la de un acero. ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista es muy atractivo estas dos cosas. Resistencia mecánica con un bajo peso. Y el mejor ejemplo de eso, usted conoce el avión F-15 de los americanos. Más del 30% de la estructura está hecha con titanio. O sea, de alta resistencia y muy liviana. O sea, por eso sus velocidades son altísimas. Mauricio, una duda. Delante tú decías que es altamente corrosivo, o sea, se oxida rápidamente. Y lo que estoy viendo acá es que, por ejemplo, alta resistencia corrosiva, material biocompatible. Es para entender un poco el concepto. Si se me oxida rápidamente, ¿cómo me sirve para procesos, para todo lo que estás indicando ahí? O sea, no me cabe, no me cuadra. No entiendo el concepto de... Sí, yo sé que puedes sentirse que es contrario, sí. Pero hay que tener claro que oxidación es diferente a corrosión. O la oxidación es un tipo de corrosión, ya por decirlo así. ¿Ya? Piensa igual que el aluminio. Uno dice que el acero inoxidable efectivamente se oxida, pero tiene una alta resistencia a corrosión, ¿sí o no? Acá el mismo concepto, el titanio se oxida muy fácilmente, pero la capa de óxido que forma es muy adherente y muy poco porosa. Y esa capa de óxido es inmune frente a muchos medios. Pero la capa de óxido, no el titanio mismo, porque el titanio tú no alcanzas a tenerlo puro, porque se oxida. Por lo tanto, son cosas diferentes. La oxidación generalmente se habla cuando se oxida a temperatura, ¿ya? Desde este punto de vista, digamos. Y desde el punto de vista corrosivo, la oxidación es un tipo de corrosión, una corrosión química y la corrosión, cuando hablamos de corrosión, que generalmente son electroquímicas, que están involucrados los electrones y ánodo y cátodo, desde ese punto de vista. Por lo tanto, el óxido que forma el titanio es el resistente a la corrosión. Es el óxido. ¿Ya? Y el mismo ejemplo que el aluminio. El aluminio se oxida muy rápidamente, pero ese óxido es muy adherente a su superficie y impide que el oxígeno siga entrando y siga oxidando al metal. Es una protección. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, ese es el concepto. ¿Ya? Son cosas diferentes. No sé si quedó claro. Sí. Algunas propiedades del titanio, el módulo de elasticidad y el módulo de Young, el punto de fusión lo vimos, la estructura cristalina y la resistencia que vemos 150.000 PSI. 150.000 PSI. ¿Ya? La atracción, ¿cierto? Frente a los 60.000 de aluminio y los 35 de aluminio, y el hierro, en el mejor de los casos, de los 120.000 PSI. Tratado técnicamente todo. Pero ya este valor,
150.000 PSI es muy alto. ¿Ya? Eso, asociado a eso, a bajo peso, es muy interesante. De hecho, todos estos boys modernos, digamos, tienen mucho titanio, digamos, para obviamente aumentar el rendimiento, bajar peso en la estructura y ser más autónomo. Por tanto, una aplicación importante son los árabes de turbina. ¿Ya? Los árabes de turbina que están sometidos a cierta temperatura, unos 400, 500 grados, es muy interesante el titanio. No solamente desde el punto de vista corrosivo. Aquí hay algunos resistencia a corrosión en diferentes medios, como ejemplo en los clorados, es muy resistente al ambiente clorado, por eso se usa mucho la celulosa. ¿Ya? En la celulosa hay un proceso que es la planta de clorado, ¿ya? En el cual uno produce un clorato de sodio, un clorato de magnesio, en el cual se ocupa para blanquear la celulosa. Y esa producción del clorato, generalmente los equipos que usan son de titanio, porque el titanio es muy resistente a este efecto, al uro. Las soluciones de salina de ácido, y es casi tan resistente como el platino. El platino es un material sumamente resistente. ¿Ya? Es muy bueno el titanio, es extremadamente bueno en lo que es el ambiente marino. El ambiente marino es extremadamente bueno. Actualmente está reemplazando mucho los cupro níquel que se ocupan en intercambiadores de calor o en todo lo que es el ambiente marino. Esto lo hemos nombrado, el titanio comercialmente puro posee una resistencia de tracción igual a un acero HSLA de alta resistencia, pero un 43% más liviano que el acero. O sea, obviamente es interesante. El titanio es un 60% más pesado que el aluminio, pero el doble de resistente. Por lo tanto, también tiene su ventaja frente a eso. El lavado por conducción, que permite su función como metal refractario, y eso son aplicaciones un poco a temperatura, de que hay que tener claro el concepto de temperatura, digamos, porque, no sé, para ti, dame un valor de alta temperatura para ti. Un valor de temperatura son 1200 grados. 1200. ¿Cuánto es? La temperatura. Es súper relativo, digamos. Es súper relativo. Por ejemplo, para el tungsteno, 1200 grados no es nada, pues, si funda a los 3600. O sea, es muy relativo el concepto alta temperatura, y eso hay que tenerlo claro. Para el titanio, trabajar a alta temperatura a lo mejor significa 400, ¿ya? Y no 1000, porque el 1000 está oxidado. Ojo con eso, con ese concepto. Para el aluminio, trabajar a alta temperatura, ¿cuánto será? 400. Sí, como mucho, ¿cierto? Por lo tanto, el plomo. Por lo tanto, el concepto de alta temperatura depende del material. Pero, Mauricio, ¿cuál sería la temperatura máxima de trabajo de la incidencia con titanio? Es que ahí empiezan los tipos de lesiones. ¿Ya? Las lesiones alfa, beta, que vamos a ver más adelante, que son aplicaciones más resistentes al CRIP, a temperatura elevada. ¿Ya? Pero yo no estamos hablando de titanio comercialmente puro. Lo que vamos a ver nosotros es comercialmente puro. ¿Ya? Acá ustedes ven un cuadro general en titanio en agua salada, natural y contaminada, se está hablando de agua marina, en que ustedes ven titanio, miren, inmune a diferentes tipos de corrosión. Corrosión general, corrosión por rendija, corrosión por picado, corrosión bajo esfuerzo, por fatiga, por ataque galvánico, microbiológico, corrosión a soldadura SAT, corrosión por erosión. Ustedes ven que el titanio es altamente inmune frente a muchos tipos de corrosión. Comparado con los aceros inoxidables SMO, el duplex, que en algunos casos son susceptibles, o los aceros inoxidables 316, que es susceptible a muchas condiciones, y el acero de base de cobre, que es susceptible a muchas condiciones de corrosión. Ahí ustedes ven que el titanio es altamente inmune frente al tipo de corrosión. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto que justifica esa resistencia, así como los inoxidables, la formación del óxido de plomo? ¿Cuál es el concepto que justifica esa resistencia? De la resistencia a corrosión. El óxido de titanio, el TiO2 que se forma en la superficie es uno de los óxidos más densos que existe, digamos. Ya existe cero posibilidad, digamos,
Una, de que se sigue oxidando, y otra que ese óxido es muy resistente al frente ambiente corrosivo. No a todo, como habíamos dicho. Ya frente a ácido se disuelve. Por lo tanto, ese concepto del óxido de titanio es muy resistente frente al agua de mar. Ya, ahora, lo que hay detrás de eso es que porque es muy resistente al cloro. Y el agua de mar, uno principal elemento es cloro. ¿Ya? Ahí ustedes van a ver más adelante vamos a ver un dato. Aquí van a ver velocidad de corrosión después de 20 años de operación de una cañería sumergida en el mar con alto oleaje y corriente submarina. 0.0003 milímetros por año. Eso es la tasa de corrosión del titanio frente al agua de mar. O sea, nada. Las reacciones cupro-níquel, que son muy usadas en el ambiente marino, se espera una tasa de 0.02 a 0.002, dependiendo del tipo de reacción. Pero ya es infinitamente mayor que esto. Por tanto, los tiempos de mantención, obviamente acá en titanio son eternos, por decirlo de una forma, y acá son bastante cada 5 años. Por tanto, el cupro-níquel es caro. Por tanto, es un tipo de mantención. Por tanto, se justifica el uso del titanio en ciertas aplicaciones. Es 100 veces mejor que los aceros inoxidables. El titanio frente al agua de mar. Y estamos hablando ahí que existe una agitación, existe erosión, es muy resistente a la erosión del titanio. Porque la capa de óxido que forma favorece mucho el flujo laminar. Por tanto, no se crean turbulencias interior de la cañería, no produce productos corrosivos. ¿Ya? La sede galvánica del titanio, vamos a ver que está acá abajo. Es decir, a ver, ¿cómo lo explico esto? Que entre más negativo, el valor más corrosivo es en agua de mar. Esto es en agua de mar. Esta es la sede galvánica en agua de mar. ¿Ya? Y ahí estamos viendo que el zinc es súper corrosivo, se corre muy rápido en agua de mar, pasando por los bronce aluminio, el bronce naval, el cobre, el cupro-níquel que está por acá, y acá está el titanio. Está mejor que él, son las acciones de los jásteros, y está el platino y el grafito. Son los únicos mejores que el titanio frente a la agua de mar. Ya, todo el resto tiene una ubicación en la sede galvánica inferior, por lo tanto, si ustedes van a unir dos materiales, el titanio con uno más negativo, se va a correr el que está más negativo. ¿No? Por lo tanto, ahí ustedes ven su ubicación en su sede. ¿Ya?